¡Leche! ¿Pero qué estás haciendo, Leche? ¡Pero que casi me matan, macho! Dame un tabloncito. ¿Estás tonto o qué? Tabloncito. Tabloncito, y son todos enormes. Ahí, venga, A para ver mí. si puedes con este. Tira para acá. Casi sería mejor que subieras y cogieras el que tú quisieras, Leche. Venga, para mí. ¡Va, cuidado! Vamos, para abajo. Ahí lo tengo. Manolo, hazme favor, hombre, cógeme el marca, que se me ha caído. Cógelo tú, que para eso te pones primero en las tarjetas. Joder, la bronca que me estás dando con la mierda de las tarjetas. ¿En qué hora se me ha ocurrido hacer las tarjetitas? ¡Arriba! ¡Fuerte! ¡Fuerte, chicas! Un, dos, tres, cuatro. Una vuelta, otra vuelta. Hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué haces ahí arriba? ¡Leche! Estoy sujetando los tablones. Voy a ver si se mueven o no, a ver qué Lo pasa. decía por las contorsiones esas. No, hombre, no, es que me ha dado un tirón antes descargando. Pues menos mal, porque me has dado un susto, que así empezó tu primo Santiago y acabó con la epilepsia. ¿Qué epilepsia ni qué leche? Hombre, ¿no ves que estoy como un toro? No Pues compares. Me alegro, hijo mío, porque te traigo el bocadillo, con muslitos de pollo sin hueso. Aunque a mí me parece que tú prefieres otros muslos, aunque sean con hueso. Anda, toma. Hijo. Me voy a matar por un bocata, hombre. No, hijo ¡Trae! mío, por Dios, ay, ay, ay. Ay, hijo mío. Ay, pobrecito, cuidado, cuidado. Venga, saltimbanqui, que estás todo el día al helado. ¡Me vas a matar, hombre! ¿No ves que estoy aquí arriba? Un poco de cuidado. Escucha, ¿Qué? ha llamado Tino, que Sí. tenemos un currito muy perita. Bueno, ¿para cuándo? Ya estamos. Para mañana. Para mañana. Es que tú no te acuerdas ya que hemos jurado ayer. Pero bueno, para ti, ¿cuántos días tienen que pasar entre curro y curro? Un tiempo prudencial. Hombre, que nos permita recuperarnos, macho. Venga, venga, anda, ayúdame a buscar la plomada, que la has perdido. He perdido yo la plomada. ¿Por qué regla de tres dices que he perdido yo la plomada? Pues porque la habrás metido en la caja la virola, o vaya usted a saber. ¿Tú estás tonto o qué? ¿Cómo la había metido en la caja la virola, leche? Espera, trae el bocata este, anda, que te está pesando y te vas a caer. Pero el bocata, ¡ni me lo toques! ¡Mamá! Muslitos de pollo, lo que ¡Mamá! ¡Se me ha cogido bocata! ¡Que he hecho los tacos! ¡Pero no seas desgraciado, macho! ¡Que no es la hora del almuerzo! ¡Pero deja el bocata, hombre! rico. ¡Fuech! ¡Qué ¡Ay! susto me has dado, Benito! ¿Vienes de la compra? ¿En qué lo has notado? Pues no te lo vas a creer, pero lo he notado en las bolsas. En cuanto he visto las bolsas, digo, esta viene de la compra, un poco le falta. Estás espabilado esta mañana, ¿eh? ¿Quieres que te ayude? Hombre, creía que no me lo ibas a decir nunca. Venga, un hombretón. Mira que me gusta el Nicky este que llevas, hija. Me gusta una barbaridad. Qué bien te siento. ¿Qué? ¡Vámonos, fastidies! ¿Pero qué leche llevas aquí? Ya te digo yo que te tienes que pasar por el gimnasio de vez en cuando. Hombre, la musculatura de un albañil es una musculatura distinta. Estamos más desarrollados de cintura para abajo. No te enrolles, que tengo que hacer la comida a mi familia. Oye, hablando de comida, nunca me has invitado a comer, guapa. ¿Invitarte a ti? Me sale más barato pagarte un viaje a Canarias. Dame. Vale, te cojo la palabra. Un viaje a Canarias, tú y yo solitos, ¿vale? He dicho pagarte, no viajar. Además, contigo siempre me lío, Benito. No nos terminamos de liar nunca, hija. He vuelto a soñar contigo. ¿Ah, sí? Mm. ¿Y qué pasaba esta vez? Te construía un palacio para ti sola, reina. Sí. Todo lleno de gotelea hasta arriba, cuando de pronto... ¡Benito! Cuando de pronto llegó Manolo y me llamó. ¡Vente! ¡Que hay curro! Joder, espérate un poquito, un poquito. Bueno, me voy. Oye, ¿te subo las bolsas? No, que te vas a herniar.
Pues te lo dejo, hija, porque pesan como un muerto. ¿No? ¿Qué pasa, macho? Para darle con la escuadra. Vamos, ya está bien, me estropean los mejores momentos de la vida. Joder, cómo está, macho. Con bolsas y todo, a mí me da igual. Hacía un poco de ejercicio por la mañana y me llevaba la bolsa por la tarde. Digo, madre mía, qué noche, qué noche. ¿Qué te pasa? ¿Tú qué crees? Si es por el dinero del bingo, yo... Venga, papá, por favor, no te hagas el sueco que se te da fatal. ¿De qué hablasteis? ¿Con quién? ¿Con quién va a ser? Con Tony. Sé que estuviste hablando con él, aquí en casa. Noelia, yo... Te dije que lo de Tony y yo era una cuestión personal, que no te entrometieras, que se trata de mi vida, de mi propia vida. ¿Se puede saber qué está pasando? ¿Quieres saberlo, no? Sí. Pues ahí va. Tony se presentó aquí diciendo que estaba dispuesto a marcharse a cambio de dinero. Mientes. Estás mintiendo. Pero ¿cómo puedes pensar eso? ¿Ya lo has hecho alguna vez? Escucha, Noelia. Le he dado el dinero y él lo ha cogido. Ha firmado una renuncia ante el juez. Le he dado todo lo que tenía y más. Pero eso no puede ser verdad. Tony es incapaz de hacer una cosa así. ¿Incapaz? Ha pedido su parte. ¿Qué te parece? ¿Su parte? ¿Qué parte? Eso le dije yo. Quería su parte como marido. Sus gananciales, dijo. ¿Cómo lo ves? Tu gimnasio, el piso, el trabajo de toda una vida. A mí me parece que no terminas de conocer la calaña de ese tipo, hija. Estás mintiendo. ¿Qué has preparado ahora? No he preparado nada. Él sí lo tenía preparado. Y me lo dijo fríamente, sin ningún pudor. Aquí tienes todo. Firmado. La renuncia ante el juez y el resguardo del banco. Tía, luego trabajos más guarros para mí. Tío, hasta los cataplines, macho. A ver esto cómo encaja ahora. ¿Tú qué buscas? ¿Eh? Yo no busco nada. ¿Que no buscas nada? Pues ¿para qué estás mirando por todos los lados? Anda, coño. También miras tú y no te llamo yo la atención. Ya, pero es que yo sí que estoy buscando algo. Ah, sí, qué bonito, hombre. ¿Y qué estás buscando? Si se puede saber, claro. El móvil. Ah, es que ha habido un crimen. ¡Qué gracioso! El teléfono. ¿Sí? A lo mejor yo me estoy haciendo el gracioso, pero hay gente que no es graciosa ni aunque se lo haga, no sé si me entiendes. ¿Dónde leches estará el móvil? ¿Y ya qué leches sé dónde estará el móvil? Hola, pareja. Hola. ¿Por qué no contestáis al móvil, que os están llamando? Pues precisamente lo estamos buscando. Bueno, lo estoy buscando yo, porque este no sabe ni lo que busca. ¿Y tú para qué cargas a tu madre con eso? ¿Es que no sabes hacer nada sin mamaita? No, sí, pesa muy poquito. Déjalo, madre, que tiene razón Manolo, más razón que un santo, traes. Bueno, pues que ha llamado Tino, que viene, que no os vayáis. Claro. Nos estará llamando para lo del curro. Como no tenemos un móvil... Claro, como no tenemos móvil,
Aunque eso se encuentra de un momento a otro, ya verás. Un móvil. Mamá, ¿qué has hecho de comer? ¿Qué has hecho de comer? Pues las sobras del cocido de ayer. ¡Hola! Y garbanzos fritos con huevo y cebollita picada. ¡Qué rico! ¡Qué hambre! Coño, qué rico. Ah, pues súbete con él luego si quieres, Manolo. Vale. No le invites, que es un triperín. Sí, deja a tu madre, que ella sabe a quién invita. Qué buena parejita hacéis. Bueno, pues ya que estáis en tan buena armonía, yo me voy a comprar unas cosillas que me Venga, gustan. vale, termina. Ah, ¿Y tienes choricito? Uy, de todo, hoy gallina, y un cocido, de todo. Pues a las 9 estoy ahí, como un clavo. Hombre, doña Amparo, bienvenida. Adelante. Don Jordi, cuánto bueno. Pues ya ves, no diría yo tanto. ¿Y eso? Bueno, yo me voy un momento a reparar esto a la furgoneta. No, tú te quedas aquí porque doña Amparo tiene que decirnos algo y no le vas a hacer el feo. ¿Recordáis el techo de escayola que pusisteis en la habitación de mi padre? ¿Cómo no lo vamos a recordar? Un techo estupendo, ¿eh? Con sus cenecitas, sus adornos. ¿Te acuerdas, Benito? Me acuerdo, pues me acuerdo tampoco, que prácticamente no me acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Que como estamos trabajando en muchas casas a la vez... Sí, pues bien, la señora que sostenía la antorcha en el rincón de la derecha cayó anoche. Todo al suelo, señora, y antorcha. Se ha quedado un agujero de no te menés. Fíjese, ¿se cayó? Sí, se cayó. ¿Y cómo es que se cayó? ¿Por qué? Pues muy fácil. Mi vecino, el aparejador, dice que porque no pusiste los clavos cruzados. ¡Uy, Hay que me lo ha ponerlos. quitado usted de la boca! ¡Los clavos cruzados, claro! Mire, solo verles entrar por esa puerta he dicho, a estas bellísimas personas se les ha caído el techo de Y lo escayola. peor de todo es que ha podido matar a mi padre. Se ha salvado de milagro. Bueno, eso, señora, no es cierto, porque es que la escayola no mata. La escayola tonta, que es lo que le ocurrió a su Oye, padre. no seas insolente, Benito. Me cayó un trozo en la cabeza, Ey. pero la tengo muy dura. Papá, no empieces, no empieces, no empieces. Siente, Papá. ¡Déjele, papá. señora! siente, Le siente. voy a intentar, Mira, pobrecito. qué dura. Uy, si le doy fuerte le mato, le voy a dar un poquito. Así no. Ey. Más fuerte. Guau, más fuerte. Así, ven para acá. ¡La madre que nos... ¡Pero que me ha hecho sangre el tío, hombre! ¡Sujétele! ¿Pero qué voy a sujetar? Lo que tenéis vosotros que sujetar es el techo que nos ha podido matar a todos. ¡Madre mía! Le voy a decir una cosa, señora, y esto se lo digo bien en serio. Aquí tiene usted a un oficial de primera. Y este señor, cuando pone las escayolas, las pone bien. Si se ha caído el techo, será por otra cosa. No, pero no por... precisamente este oficial de primera, esa escayola, no la ha puesto bien. Porque la has puesto tú. Por eso le decía que este es un oficial de primera que pone bien la escayola. Él no tenía la culpa, ¿me entiende? La pusiste tú, Benito. ¿Qué pasa? ¿Vamos a hablar todos en esta conversación? Ya está. Yo he venido a que me devolváis mi dinero. Pues eso no es posible. ¿Cómo que no es posible? ¿Y por qué? Porque nos lo hemos gastado. ¿Cómo? O sea, digamos que ahora ese dinero está como en pasivo. Pero inmediatamente vuelve a estar en activo porque activamente le vamos a poner a usted un techo que no se le cae en la vida. Se lo pongo yo personalmente. Vayan tranquilos. Ah, bueno, si es así, os voy a dar otra oportunidad. A ver, ¿cuándo vais a ir? ¡Ah! ¿Cuándo? Cuando tengáis un hueco. Cuando usted quiera. Sí, ahora mismo, porque tengo toda la habitación llena de escombros. Vamos, Bueno, vamos. No se preocupen ustedes que esos escombros mi socio sube ahora mismo y se los quita en un periquete. Faltaría más, doña Amparo. Faltaría. Te voy a dar una guaya, animal. ¿Pero cómo se te ocurre poner un techo sin cruzar los clavos? Que se le ha caído a este pobre hombre en la cabeza y le has podido matar. ¡Asesino! Anda para allá. Sube a su casa y quita los escombros inmediatamente. ¿Quité yo los escombros? ¡Inmediatamente! ¿Por qué regla de tres tengo? Tengo que quitar los escombros, efectivamente. Porque si he puesto yo el techo de escayola, con más razón que un santo, tendré yo que quitar los escombros. ¿No me he colocado yo delante las tarjetitas nuevas? Pues claro que los quito. hombre. ¿Qué trae? ¿No irás a quitar los escombros con este perchero? Hombre, pues- Que tenemos que llevarlo a Rodríguez San Pedro 52. ¡Anda! ¡Vete a quitar los escombros! ¡Animal! ¡Benito!
chicos, abriros 5 minutos, ¿vale? ¿Cómo me has encontrado aquí? Eso no importa. He venido a saber la verdad. La verdad ya la conoces por tu padre. No sé lo que te habrá dicho, pero es cierto, Noelia. Lo dejo todo. ¿Qué quiere decir lo dejo todo? No me lo pongas más difícil, ¿eh? Estoy acabado. Me ha salido una oportunidad y quiero aprovecharla. Aquí no voy a salir nunca de la mierda, Noelia. ¿Eso es lo que somos tu hijo y yo para ti? No. Pero sois mi estorbo. ¿Tienes algo más que decirme? No. Solo quería escucharlo de tus labios. ¿Pero qué hace? ¡Animal! ¿Pero qué hace? ¿Qué voy a hacer? ¿Perseguir una mosca? ¡Perseguir una mosca! Y por tu culpa se me ha escapado. ¡Usted está chalao! ¡Persiguiendo moscas por el local! Cada día estás más loco. Recoge eso, anda, guarro. Lo recoja yo, lo recogeremos entre los dos, si acaso. Porque la mosca es lo mismo, te podía haber picado a ti, vamos, Lo digo yo. recoges tú que la has tirado. Sí, hombre, yo voy a hacerlo sucio y tú vas a hacerlo fino, ¿no te digo? ¿Qué quieres tú? ¿Cortar taquitos? ¿Sabes tú cortar taquitos? Hay que medir, chaval, hay que tener idea. Ah, sí, como tú tienes tantos estudios. Y llevar la bisetriz, claro que tengo estudios. Ahí está en el clavo. Oye, cada día más guarros, ¿eh? No me fastidies, macho. Estudios. Exacto, Benito. Ahí es donde vamos a ir nosotros mañana a las 7:30, ¿eh? A los estudios cinematográficos. ¡Está! Hemos conectado con el séptimo arte, tíos. Ni el séptimo de caballería, macho. Nosotros a las 7:30 de la mañana no hacemos ninguna ñapa ni loco, ¿verdad tú, Manolo? Tú te callas. ¿Qué hay que hacer, Tino? Mira, se trata de levantar una cerca para un decorado. Vale. ¿Una cerca de qué? De sillería rústica. Vale. ¿Eso qué es? ¿Qué va a ser? Piedras para levantar muretes, piedras rústicas de campo, como el tato. Pero eso lo sabe cualquiera, chaval. Déjale, si es un analfabeto laboral. Cago en todo lo que se menea. ¡Ahora ya has cobrado! ¡Ya has cobrado! ¡Ten cuidado que ahora no sí que has cobrado! de leche, ¡Pídeme Manolo! perdón! ¡Pídeme perdón o te mete un palo en la garganta! ¡Que sí, que sí! Que yo tampoco sabía lo que era. Vale, así me gusta. Que pidas perdón y reconozcas las cosas. A ver, Tino, ¿y dónde cogemos esas piedras de las sillas? Mira, vosotros no tenéis que preocuparos de nada. Vale. A la puerta del estudio os estarán esperando un par de camiones, como le gustan a este, cargaditos hasta los topes. Que esto es el cine, tíos. Bueno, y ahora, ¡ale! ¡Hop, hop, hop! Todo el mundo a la cama a dormir, que mañana a las 7:30 salimos para el estudio. Vale. Venga, sincronicemos los relojes. Que yo no puedo, ¿eh? Que yo no puedo, os lo digo en serio. Yo es que a las 7:30, de verdad, a mí no me funciona el coco a las 7:30 de la mañana. Os lo digo muy en serio, no es broma. A ti no te funciona el coco a ninguna hora de la mañana. Venga, Tino.
vámonos. Venga. Y deja todo bien limpio. No puedo sincronizar porque como no lo uso... Pero ¿cómo que no me puedes va? sincronizar? No tiene ahí el botón de... A las 7:30 a mí no me cogéis ni muerto. Antes me voy a dormir a una pensión. A las 7:30, pero vamos, ¿qué se habrá creído a las 7:30? ¡Y tú tienes la culpa, desgraciada! Manolo, esto que estás haciendo con mi niño es un crimen. Pero no puede ir en un poquito más tarde. No, señora, este se viene conmigo ahora mismo y no me le malcríe. Pero si es que aunque te le lleves, no se te va a espabilar hasta las 10. Hijo. Déjelo, que le voy a poner aquí un poquito al sereno. A ver si le da la fresca. ¡Benito! Joder. No. Espere que le siente aquí. No, ahí no le dejes. Manolo, que se nos va a matar. Mío. Carmina, haga usted el favor, el teléfono. Sí, hijo, sí. Sí, bueno. Ay. ¡Benito! Mira. Sí. Oh, sí, Tino, sí. En 15 minutos estamos ahí, venga. Tino, hasta ahora. Sí. Hasta he terminado. Toma, Gracias. hijo. El bocata. Ay. Mira cómo eso sí, mira cómo eso Dale, sí. mi niña. Venga. Ay, cuidado con él. Manolo, que me lo vas a desgraciar. Que no me queda más que eso. Cuidadito con él. La madre que le parió. Con perdón, Carmina. Mejorando los presentes. Ay, qué Vamos, cosita más jodido, rica. vamos. Es un Nos llegamos a tu lado. ¡Leche! ¡Párteme las piernas, animal! ¡No seas tonto! Dame piedra. Y después queremos ganar todos lo mismo, desde luego. Dame piedra y espabila. No, si estoy espabilado, pues era nuevo después del sueñecín que he echado en la furgoneta. ¿Qué quieres, piedrecita? Toma, piedra, anda. ¿No tienes una más pequeña? Una más pequeña que esa, ahora mismo. La grande, leche, la grande, que la tienes ahí, delante de los morros. Ya me extrañaba a mí. Sabía que me ibas a pedir la grande. Lo haces a mala leche, pero me has dado, macho. Joder. Porque hoy tengo una moral de cine, vamos. Entiende 2 y 4. Trae un filtro para el 7. Ríete. ¿Cómo vamos, Luigi? 30 minutos. Oye, dame un poco de luz, que aquí no se ve un carajo. Santi, enciende. Peones, fuera. Los peones, que dice esta que se vaya. Sí, vosotros. Largo. A ver si tienes un poquito más de educación, guapa, que sea un colegio de monjas. Aquí quiero bastantes nubes y sobre cada pico de la montaña nieve. A ver si me entiendes. Mucha nieve. Vamos que te lo explico. Ay, bueno, dice que quiere mucha nieve en esta época del año. Y los de control, el hórreo, 1 metro a la derecha. Pero vamos a ver, es que no me entendáis lo que digo. He dicho más a la derecha, porque aquí van los paquetes de leche. ¡Juani! Dime. Mira, esa valla de mierda tendría que estar más alta. Aún no han acabado, la están terminando. ¿Pero cómo que están terminando si van a venir los clientes? ¿Dónde está Tino? Tranquilo, ha ido a buscar a Aurora. Manolo, que esto tiene brujería, macho. Ey, hombre. Mira ahí enfrente y después miras el monitor. Bueno, ¿qué? Que está todo negro. No va a estar todo negro. ¿Pero tonto qué? No, mi madre. Claro que está todo negro. ¿Cómo es posible? ¡Anda! Ya sé por qué está todo negro, claro. Ahora se ha fastidiado. Como que este está aquí, hazme el favor de separarte, hombre, que no ve mi socio. ¿Qué? Ahora lo jura bien, ¿no? Pero, Juan, ¿y quiénes son estos dos tarados que están? Han venido a hacer la valla. La valla, pues que se vaya, no los quiero ver aquí. Macho, es que- Juan, y cada día estás más torpe. Que es verdad. Que allí no hay hórreo y que aquí hay un hórreo. Y aquí hay montañas con nieve. Y ¿Dónde ahí a ver dónde están las está montañas con nieve, Tino? macho. Chicos, atención. Aquí os traigo la estrella. Aurora a escena. Tan, tan, chan, 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 chan. Macho, una vaca. Y menuda vaca. Pero esta vaca no vale. ¿Cómo que no vale? Pero no la hagas ni caso, está chalado. Si antes estaba pidiendo la nieve a gritos. Y la vaca tiene que ser blanca y negra. ¿No has visto los paquetes de leche? Yo tengo fiebre, no puedo más, no puedo más. No hay problema. Se pinta. Benito, vete por el bote. ¡Brillo o mate! Estos están grillados, macho. Benito, que no tengo el cuerpo pa' coñas. Y tú, Manolo, venga, a acabar la cerca. Venga ya, venga ya. ¡Qué bonita es ella! Señora, ¿muerde la vaca? No, señor, es muy mansa. ¿Me come a mí en la mano? Es que aquí se come. Pues no, come la vaca. Ya, ¿y nosotros qué?
Ah, no sé. Usted apáñese como pueda. Yo me he traído mi hogaza por si acaso. Anda, pues yo he traído un bocata de menudillo, de aquí te espero, mira. Tino, Venga. he encontrado spray blanco. ¿Te sirve? Gracias, gracias. Eres un ángel, un ángel. Un ángel. Oye... Pero, un momento, cariño. Con esto no nos va a dar ni para pintarle la colita. ¡Ay, la colita! ¡Qué nombre, que tenemos 10 cajas más! Tú no eres un ángel, eres un arcángel. ¡Ronda! ¡Oye! ¡Ay, con la antipática que era antes, macho! Toma, Benito. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para pintar la vaca, que es que no te enteras, tío. Oye, y házmelo bien, ¿eh? Házmelo bien, que me veo en la calle. Te llevas a la vaca y te llevas a los operarios. Dejas este plató totalmente limpio. Yo lo voy a llenar con nubes. Muchas nubes. Y también nieve. Quiero nieve. Mucha nieve. ¡Uy, me encanta! ¡Nieve, nieve, nieve! ¡Nieve, nieve! Los palomos cojos ya se saben. Oye, que al parecer hay que pintar la vaca. ¿Me ayudas? Ah, ese es tu tema, macho. Yo es que tengo que terminar aquí la valla. Te voy a decir una cosa, Manolo. Arrieros somos y en el camino nos perderemos. ¿En el camino nos perderemos? Menudillo. ¡Ven aquí, guapita! ¿Qué es, una vaca africana? No, es de Japón. ¡No, como la veo negra! Pero esta no se gira, expulsa. Venga, esto ya está. Tino, ese paquete de ahí más a la izquierda, por favor. Antes me dijiste que aquí, querido. Pues ahora te digo que allí, querido. Ni caso al de la nieve. Está tonto. ¿Y bien? Pero Tino, ¿has oído lo que te he dicho? Sí, sí. ¿Que tú quieres el paquete más a la izquierda? Pues ya está. Más a la izquierda. No vamos a discutir por un paquete. Ya llegan los clientes. Ay, Juani. Las flores para doña Elena. Y Luigi, tú, ilumíname todo, ¿eh? ¡Encendemos todo! ¡Eso es Hollywood! ¡Me encanta! ¡Elena! Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Está todo perfecto. Mira, vamos a pasar a la pecera y lo vemos a través de los monitores. Juani, bonita, las flores. Doña Elena. Vaya detallazo, Mario. Buenos días a todos. Uy, es impresionante. Bueno, ¿está todo listo? Todo hasta el último detalle. Vamos a ver. Tino, escúchame bien. Quiero que se vea muy claro el nombre de la leche en todos los paquetes. Ah, está Tino. Ya estoy tranquila. Hola, Tino. Hola, Elena, No sé cómo aguantas a este tipo. Déjale, que estando él aquí todo irá bien. Tino, ¿y la vaca? ¿Dónde está esa vaca? Ya. ¡Benito! ¡Tráete a la protagonista, rey! ¡Ale! ¡Hop, hop, hop, hop! ¿Será como nuestra Florita? Igual, igual. Tiene que ser exacta. ¡Vamos para allá! ¡Blancanieves! ¡Ay! ¡Mira qué bonita te la ¡Virgen de las Nieves! Yo me quiero morir, me quiero morir. ¿Pero qué has hecho, animal? Macho, ¿qué he hecho? ¿Te la has pintado de blanco? Hombre, reconozco que no te la has pintado por igual. ¿Pero tú te crees que esto es manera de pintar una vaca? Esto es una vaca abstracta, es una chapuza de vaca. Se trataba de que pintaras manchas blancas, bien blancas, y manchas negras, bien negras, como Florita, la vaca del cliente. Así que venga para adentro. Quiero la vaca bien pintada en menos de 5 minutos. ¡Ay, tienes 5 minutos, capito! ¡Ale! ¡Hop, hop, hop! ¿Me vas a tocar tú a mí los hop, hop, hop? Un momento. ¡Quieto, parado! ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Una vaca. ¿Sí? ¿Y esto? ¿Qué has puesto aquí? ¿Qué has puesto aquí? Es que había que poner la compañía que ha hecho el trabajo. ¿Y yo? ¿Dónde estoy yo, socio? ¿Dónde pone Manolo? ¿Dónde pone Manolo? ¿Sabes lo que pasa? Que es que se me acabó la pintura negra.
Se te acabó la pintura negra. ¿Qué hago en todo lo que se menea? Negra te voy a poner yo la cara a galletones. Tira con la vaca. Limpia esta vaca y mira. Un hombre bueno, un hombre malo, macho. Qué nervios, de verdad. ¡Benito! ¿Qué pasa con la vaca, rey? ¿Qué pasa con la vaca, Mario? Poneos cómodos, poneos cómodos. ¿En Guillermo un whisky? Sí, gracias. Elena, un refresco. No, yo no, gracias. Enseguida viene. Ay, Juani, qué nervios, qué nervios. Tranquilízate, Tino. Mira, ya estoy mucho mejor, ¿ves? Tino. Pero mucho mejor, ¿eh? ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Tino, que ya viene la vaca. Menos mal. ¡Ay, qué bonita ha quedado! Pero Benito, ¿por qué habéis tardado tanto? Vamos, no me hables, no me hables. ¿Tú sabes lo que cuesta hacer unas manchas como Dios manda a una vaca? Y encima, cuéntale lo que le pasa a esta. Sí, está un poquitín indispuesta así lo que es la parte baja del vientre. Bueno, pero ¿cómo indispuesta? Que se caga, leche, que se caga. ¡Qué ordinarie! Venga, venga, que están esperando la vaca. Eso, vale. Deprisita. Venga, va, vamos. Orilla, guapa. Un momento, todos quietos. ¿Qué? Aquí falla algo. ¿Qué falla? Spray. Es que de verdad, si no estoy yo aquí para dar el toque artístico... A ver si me la vas a desgraciar, venga. ¡La vaca! Es un auténtico clon de Florita. ¿A que sí, querida? Igualita a su difunta madre. ¡Juani! ¡Llama a los modelos! Ay, qué fastidio. Un momentito, señor director. Aquí, guapa, aquí. Guillermo, los modelos. ¿Qué te parecen? Una caca. No valen. Tiene que ser un tipo más rústico, más natural. ¿Pero cómo que más naturales? Tiene que parecer un pastor de la montaña, no un ligón de Marbella. A ver. Enseguida vengo. Juani, que ya lo has oído, que no valen. Fuera, fuera. ¿Has visto la vaca que bien me ha quedado? Vamos a ver, Tino, ¿quién ha sido el imbécil que ha elegido estos modelos? Los escogiste tú, querido. Juani, llama a la agencia. Ya he llamado. Me han dicho que no tienen paletos. ¿Algún problema con el vaqueiro? Nada, nada, Guillermo. Está todo controlado, tranquilo. Mira, escuchadme bien. Aquí hay mucho dinero en juego. Bueno. Nos estamos jugando la vida. Este plató, todo puede ser de su copa porque estos tíos se me largan sin pagar. Y son 40 millones. ¿40 millones? Si no tenemos nada para jalar. Vamos, no fastidies, hombre, que hace más de 1 hora y media que me suenan a mí las tripas, desde luego. Pero, Tino, te dije que no quiero gentuza en el plató, a la calle. Pero, calma, Mario, calma, ni qué coño. Manolo, ¿dónde está mi bocata? ¿Qué bocata? ¿Qué bocata? El bocata plateado que he dejado aquí arriba. ¿Ahí dejas tú el bocata? Sí. Este es un sitio para dejar el bocata. Este es un sitio de trabajo, hombre. ¿A quién se le ocurre dejar ahí el bocata? Pues por lo mismo lo he podido recibir debajo las piedras. No fastidies. Guillermo, mira. ¿Qué? El gordo de la gorra. El que está junto a la valla. ¿El gordo de la gorra? Sí. Perdona, Elena, ¿qué has dicho? Que el gordo de la gorra que se ponga junto a los paquetes. Aquí. ¡Juani! ¡Juani! De acuerdo. Señora, la vaca fuera. Me parece que le necesitan a usted. ¿A mí? ¿Para qué? Pero si nosotros no vamos a jalar, ¿no ves que no encuentro el bocata? Vaya por Dios, que dice que se van a jalar. Pero, Elena, ¿tú estás segura que te refieres a eso? Exactamente, que se ponga junto a los paquetes. Eso yo no me lo puedo creer. A ver, el gordo, que se ponga junto a los paquetes. De acuerdo, vamos, junto a los paquetes. Deprisita, venga, aquí detrás. ¿No? ¿Qué pasa? No pasa nada. Es que le gustas. ¿Cómo? Como modelo, Manolo. ¿Como modelo? ¿Yo? Manolo, tío, que puedes ganar un montón de pasta. Que yo no quiero pasta, yo soy un profesional. Un momento, Manolo. A ver si nos enteramos. ¿De qué cifra estamos hablando por encima? Mira, como poco, 100 talegos. ¿100 talegos? Por 100 talegos habrá que desnudarse, ¿no?
tú no tienes que hacer nada, lo suyo está chupado. ¿A qué estamos esperando? Nada. De acuerdo. Tú, ponte esto, que te van a hablar. ¿A mí? Sí. Oye, Majo, ¿cómo te llamas? ¡Manolo! Pues a partir de ahora te vas a llamar Manolín, sí, porque vas a ser nuestro vaqueiro. ¡Vale! Pero por el amor de Dios, Elena, piénsatelo bien, este tío nos va a meter en problemas y no... ¿O él o nada? Bueno, espérate. Tino. ¿Sí? Ven aquí. Mira, vamos a ver si entre los dos logramos explicarle a esto. De esto, nada. Señor Manolín, vaqueiro. Sí, que mira, si empezamos con estas estupideces yo me voy, Tino, porque yo no estoy acostumbrado a dirigir así, me siento presionado. Deja, Mario, déjame que yo se lo explico, suéltame, hijo. No te preocupes, ¿ok? Lo va a abordar. Lo va a abordar. Oye, no lo tendrás que explicar a los dos, digo yo. No, señor, a ti no, a él. Sí, señor, a él sí, a él. Somos dos, este y yo somos socios. Aquí no hay sociedades ni leches. ¿Que no hay leches? Te voy a decir una cosa, la nuestra funciona al 50-50. Tú aquí no pintas nada. ¿A que no pinto yo nada? Entonces lo que he hecho con la vaca, ¿qué es? Oye, Benito, por favor, ¿te puedes callar un poquitín, No, vale. Por favor. Mira, a ver si... Cállate tú también. Se me acaba de ocurrir algo. Tranquilo. Querida Elena. Mira aquí, ahora resulta que al canijo se le acaba de despertar la vocación de modelo. Y nos ha amenazado que o actúa en el spot o nada. Tino, vamos por un caso al canijo. Yo creo que no, ¿eh? Ha dicho el majo. El majo. Mentiroso. Ha dicho canijo, tío. Te ha Ay, dicho canijo. Joder, macho, sabía que había hecho canijo. Te voy a dar. ¡Te voy a dar! ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos todo? No, que creo que tengo la solución. Mario. Está decidido, saldrán los dos. Pero que los dos si no saben hacer nada. No hay pero que valga. El gordo está así de gordo porque siempre tomó nuestra leche. Y el pequeño, como nunca tomó nuestra leche, pues sigue así de pequeño. ¿Has oído? Pequeño, no canijo, pequeño. Está claro, ¿no? Sí, cielo. Es clarísimo. Y vete a por nieve, anda, vete a por nieve. Desde luego, yo no tengo nada claro esto, ¿eh? Benito, 100 talegos y sin cargar nada. Ya, pero ¿por qué no he tomado yo leche de pequeño? Porque eras pobre, coño. Además, ¿qué más te da? 100 talegos, Benito, 100 talegos. Y sin cargar un saco, rey. Joder. Bueno, es que... Bueno, a ver, ¿y qué hay que hacer entonces? A ver, hijo, Manolín, prueba a decir el eslogan, ¿eh? Mandolín eres tú, Manolo. Ah, sí. ¿Y el eslogan? ¿Qué es eso? Tienes que decir esto. No era... Por ahí. ¡Ey! ¡Leche! Tal cual es ideal. Joder, lo ha abordado, ¿no, tú? Lo ha dicho como el culo. Si es más burro que un pilón de río. Lo que es una mierda es el eslogan. ¿No te gusta el eslogan? Que diga otra cosa mejor. ¿Y quién se inventa ahora una cosa mejor? Tino lo arreglará, seguro. Bueno, cuidado. Yo me sé uno. Dile, socio, dile. Benito, por tu madre, que esto es muy serio. Todo el mundo a su sitio. Los vaqueiros también. A ver si ponemos en marcha esto de una buena vez. Venga, ¿no te sabías uno? Sí, se sabe. A maquillaje. El de las moscas. Luigi. Luz. Spot leche tercera. A ver, atentos todos, con alegría, con alegría. Motor. Rueda. Música. Uy, esto es lo más de lo más. ¡Acción! ¿Qué leche? ¿Bebes, Pascual? Yo solo bebo tal cual. ¡Corta, corta, corta! Vamos a
a ver, ¿no podéis hablar un poquito más natural, chicos míos? Y tú, Benitín, ¿por qué no vas a la teta? Después de la frase, tienes que ir a la teta, ya te lo he dicho. ¿A la teta de quién? A la de la vaca, ¿cuál va a ser? ¿Qué hago yo con la teta de la vaca? Pero otra vez, ordeñarla, hijo, ordeñarla. Pues es que yo no sé ordeñar, a mí se me da muy bien lo del gotelé. Pero si es muy fácil, cariño. Tú agarras el pitorro y como una zambomba, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Ya, se ha fastidiado, ya sé que es así. Pero no es nada fácil, está tocándole ahí y no salía leche, macho. Tú no te preocupes que la leche ya la pondremos después. ¿De acuerdo? Tú agarra el pitorro. Elena, ¿tú crees que esto va a salir? Que sí, hombre, que sí. Va a salir bordado. Venga, chicos, vamos a por ello, con alegría. Oye, y quitadme la vaca de ahí, haz el favor, que se va a comer todos los quesos. Ya, limonera. La vaca, los vaqueiros y la vaqueira. ¿Estamos todos listos? ¡A primera, chicos, a primera! ¡Ale! ¡Hop, hop, 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 hop! Me encanta. ¿Qué leche bebe? ¡Pascual! Yo solo bebo tal cual. Si en las cosas de la vida tú quieres ser el primero, Bebe la leche tal cual, que es la leche del gaiteiro. vengo de tomar la leche, vengo de darle un hervor y dársela a mi morena, porque es la leche mejor. Tal cual, es la leche. Bueno, cuando acabamos aquí el socio le pegaba unos besos a la Aurora de agárrate. Oye, Richard Gere, ¿quién es la Aurora esa? No te mosques, que la Aurora pesa 600 kilos, con unas tetas que tiene la tía. Calla. Oye, Benny, ¿desde ahora te vas a dedicar en las películas? Hombre, pues puede ser. Sí, hombre. ¿Y vas a dejar el gotelé? ¿Cómo vamos a dejar el gotelé si el gotelé es lo único que se te da? Oye, chato, se me dan bastantes cosas bien, ¿eh? De todas formas, tú me dirás si el gotelé nos puede dar 100.000 pesetas. ¿Qué? Digo, 100 hoy, 100 mañana, de alguna forma. ¿Qué has dicho? ¿100.000 pelas has dicho? Madre de Dios. ¡Ya la has cagado! ¿Lo ves? ¡Ya la has cagado! Con vuestro permiso, no me gusta dejar todo el material toda la noche, ¿entiendes? Voy a descargar ahora y así. Además, en ojos cerrados no entran moscas. ¡Benito!